Hoy la verdad es que la ponencia, cuando me dijeron de qué hablar, dije, realmente creo que una de las mayores cosas que le pasa a la mayoría de las personas en el mundo de la mediunidad y de la espiritualidad es que empiezan a sentir cosas que en algún momento son extrañas, entre comillas, ¿no? Y esas cosas son por las que normalmente pues nos llamamos a nosotros mismos, es que soy raro, es que nadie me va a entender, es que si yo le digo esto a mi grupo o a mi entorno, me va a decir que estoy loco, que estoy loca. Y realmente no, muchas veces eso es pura mediunidad. Y digo esto de que todo esto que sentimos es pura mediunidad porque creo que a veces cuando hablamos de la mediunidad, muchas veces nos enfocamos en que la mediunidad es solamente hablar con espíritus o con dioses o con deidades, pero para mí al menos la mediunidad va mucho más allá. Es decir, para mí una persona que tiene la capacidad de la empatía, de saber cómo se siente otra persona sin tener que mediar palabras, por ejemplo, pues es una capacidad mediúnica. Es decir, para mí el medium, la figura del medium, es cualquier persona realmente que tenga alguna capacidad mediúnica medianamente desarrollada, que por suerte o por desgracia todo el mundo tenemos, ¿no? A mí eso de que hay algunos escogidos y unos pueden y otros no pueden es algo que no, que por lo menos conmigo no va. Yo me he dado cuenta, y aparte obviamente enseñando a personas, que todo el mundo puede ser medium, pero lo que creo que pasa muchas veces es que nos creamos como una especie de expectativa de lo que se supone que tiene que pasar, cómo se supone que tengo que ver, cómo se supone que tengo que sentir. Y a veces yo creo que eso nos impide tener una experiencia realista en el contexto de la mediunidad. Primero, por ejemplo, hablando del tema de ver. ¿Qué es lo que ocurre normalmente cuando hablamos de ver? Que cuando escuchamos a un medium o a un vidente, porque también depende un poco de, a nivel lingüístico, este tipo de palabras, medium, vidente, psíquico, sensitivo, depende mucho de a quién le preguntes, te va a decir que uno ve, otro no, uno ve el futuro, otro ve una cosa, otro ve otra, ¿no? Pero bueno, ponedle el nombre que queráis. El tema es que cuando habla de ver, normalmente te dice, sí, sí, yo lo veo como si estuviera delante mía, como una persona más, como si fuera uno más. Y a veces creo que eso causa mucha confusión porque no todo el mundo lo ve así. De hecho, eso es lo raro, por si no lo sabéis, ¿no? Lo raro es normalmente verlo como que físicamente, literalmente físicamente. Cuando nosotros somos capaces de ver a un espíritu, es porque estamos más o menos en el mismo rango de frecuencia vibracional que ese espíritu. Es decir, lo pongo con números para que se entienda un poco mejor. Si yo vibro en 1000 hercios y ese ser está vibrando en 10.000 hercios, estamos tan separados que no nos vamos a ver. Pero si yo subo un poquito mi vibración o mi antena, la enfoco un poco mejor, por así decirlo, y él también se ajusta un poco a mí, al final estamos un poquito más cerca. Y eso nos va a permitir que más o menos nos podamos ver o sentir o cualquier otra manera, ¿no? de hacer mediunidad. Entonces, en cuestión de ver, para terminar un poco ese apartado, creo que la mejor manera de entenderlo, y así creo que va a ser como muy visual, sería básicamente deciros, veis mi mano claramente, ¿no? Pues imaginaros encima de mi mano un cubo, como un cuadrado, ¿vale? De 3 dimensiones, de color verde en concreto, y que está girando. Casi todo el mundo con los ojos abiertos podéis proyectar con vuestra mente encima de mi mano ese cubo verde que está girando. Pues la mediunidad es más o menos eso. Yo sé que hay algo ahí, no lo veo físicamente, pero lo veo con el ojo de mi mente. Y creo que aquí viene el punto del tercer ojo, ¿no? Que el tercer ojo no es un ojo que me sale extra ni que yo veo con mis ojos físicos lo espiritual, sino que es que el tercer ojo es el ojo de la mente, es el ojo con el cual yo consigo ver las cosas. Y ahora la siguiente pregunta que siempre surge es, ¿entonces me lo puedo estar imaginando? Y la respuesta es sí, porque cuando hemos hecho este ejercicio es imaginación. Pero en cierta manera, mis pensamientos, que es mi imaginación, no es al fin y al cabo energía. Al fin y al cabo, cuando, si alguna vez habéis hecho, por ejemplo, algún tipo de curso de energía, ya sea Reiki, limpieza energética, cualquier cosa, en casi todas, por no decir todas, se utiliza esta energía que nosotros tenemos que manipularla también mediante nuestra visualización.
En muchos libros a esto lo llaman la visualización creativa, que es el manejo de la energía mediante esta visualización, ya sea para conseguir algo que tú quieres o ya sea para simplemente pues crear algo como una protección energética. La mítica burbuja dorada que nos envuelve y nos protege es precisamente creada en base a esto, ¿no? Y también se pueden crear seres con nuestra energía mental, como por ejemplo están los egregores, no sé si habéis escuchado alguna vez las tulpas o los servidores. Tienen un montón de nombres según el sitio al que te vayas y el lugar, pero los espíritus, los seres que nos rodean, no son exclusivamente personas fallecidas, como he dicho, o dioses en este caso, ¿no? También pueden ser creaciones nuestras. Entonces, ver en el contexto mediúnico se puede volver una cosa mucho más amplia de lo que ya conocíamos, de lo que creíamos, ¿no? Al principio. Pero al final, como se suele decir, Hollywood hace mucho daño y también la cultura espiritual está, creo yo, un poco manchada o influenciada por, no sé, el desconocimiento, por decirlo de alguna manera, diría yo. Al final, mucha gente ha intentado como aplanarnos este camino a lo largo del tiempo, pero es difícil dar una explicación más o menos lógica o funcional a cómo esto funciona, para entenderlo de manera mental, porque está muy bien eso de decir, bueno, yo voy fluyendo y lo que venga y tal y cual, eso está genial, pero hay gente que no son así, que no son tan intuitivas, ¿no? Entonces necesitamos un poquito más de mente y un poquito más de entender y de lógica, y eso no está mal. Y esto creo que es súper importante también, porque nos han dicho normalmente en el mundo espiritual, es muy común que nos digan que está mal la parte más lógica, la parte más mental, como que hay que apartarla, ¿no? Porque la mente es el ego y el ego es malo. Y no, el ego no hay que apartarlo, el ego hay que saber, yo diría domarlo o redireccionarlo para que no me controle a mí, sino que yo le controle a él y que yo tenga un conocimiento sobre cómo funciona la metafísica, el universo y los espíritus a nivel mental, no es algo malo, de hecho, puede ser algo bastante positivo y bueno, que no es necesario el 100% porque al final, bueno, pues hay muchas personas que lo hacen completamente intuitivamente desde pequeños. Yo siempre pongo un ejemplo. Tú puedes tener desde pequeño, pues, una cualidad muy, muy buena para, por ejemplo, el dibujo, ¿no? Como el caso de la ponente anterior. Pero, que no es mi caso, por cierto, yo dibujo fatal. Pero, bueno, pues pero puedo llegar a aprender, puedo apuntarme a clases, puedo estudiar, puedo practicar y voy a llegar a aprender. Esto es lo mismo que pasa para mí con la mediunidad. Todo el mundo podemos. Evidentemente hay algunos tipos de mediunidad, algunos tipos de habilidades que tenemos más desarrollado que otros. Puede ser sentir, puede ser ver, puede ser escribir, puede ser mil cosas. Por eso creo que lo más importante es que todo el mundo abramos ese abanico y empecemos a escuchar aquellas cosas que me ocurren en mi día a día y que yo normalmente encasillo, encajono en será mi imaginación, me la habré inventado. Bueno, o a lo mejor no, ¿no? A lo mejor eso que tú sientes, que en ese momento has visto un amigo y sabes cómo se siente, en ese momento que has entrado en un lugar y de repente el ambiente cambia, está frío, o se vuelve frío en ese momento, o se te ponen los vellos de punta, o se carga el ambiente. Son sensaciones que también te está hablando esa mediunidad en tu propio cuerpo. Es decir, la mediunidad está ahí en todo el mundo. Solo hay que saber escucharla, hay que saber verla en ese sentido. Tenemos que entender que cuando nosotros estamos abriéndonos a toda esta experiencia, es muy normal que nos vengan las dudas, que creamos que no podemos, pero volvemos a lo mismo que estaba comentando antes. Nos han vendido esa idea de que esto es para unos pocos. Y es que no es para menos. Imaginaros en la época muy, muy antigua, ¿no? Cuando existían esos sacerdotes, esos chamanes, que eran los únicos que eran capaces de conectar con eso invisible que no vemos, pero que está ahí. Era el poder que tenían, era su lugar, incluso su estatus. Y llegó un momento, incluso en nuestra historia, que estos personajes que conectaban con lo espiritual han llegado a dominar la sociedad. Aunque con otra, como se suele decir, es el mismo perro, pero con distinto collar, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, hubo una época en la que quien reinaba era alguien elegido por una persona que representaba a Dios en la tierra, que hoy en día sigue existiendo esa comunidad, por llamarlo de alguna manera, o esa religión.
Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que empecemos a valorar un poquito aquello que nosotros sentimos y que empecemos a entender también, creo que es súper importante para quien le sirva y para quien le venga bien entender mentalmente esto, cómo funciona la mediunidad, que se puede llegar a entender de manera lógica. Lo que no vamos a poder hacer nunca es explicarlo científicamente, y esto es algo que brevemente quiero hablar sobre ello porque me parece importante. Creo que hay una sobremanera de intentar explicar científicamente cómo funciona todo esto. Y creo que eso es un error. Al final, estamos como diciendo, lo único que la ciencia comenta es aquello que es válido. Y la ciencia se encarga de medir aquello que es cuantitativo, que se puede medir. Pero la mediunidad no es algo cuantitativo, la mediunidad es algo cualitativo. Depende de cada persona, cómo lo viva, cómo lo experimente. No tiene nada que ver con cómo lo experimentan otras personas. Y aquí para mí está esa clave que debemos de entender, que esto, la mediunidad, la espiritualidad, es cualitativa. No pretendamos pasarlo por lo científico. No obstante, que no lo pasemos por lo científico, repito, no significa que no lo pasemos por lo intelectual y por lo lógico, a quien le guste también, ¿vale? Entonces, para mí la mediunidad tiene, es bastante complicado de explicar y ojalá tuviera mucho más tiempo, ¿no? Pero realmente para basarnos de manera lógica, como he dicho un poco antes, el tema de que la puedes visualizar, cómo funciona la energía y demás, cuando se acerca a nosotros, a nuestro campo áurico, que creo que más o menos todo el mundo tenemos una idea general de que existe un aura, que es esa cosa, por llamarlo de alguna manera, como si fuera una clara de huevo que nos envuelve, ¿no? Y que es con lo cual nos mantenemos en contacto con ese medio que nos rodea. De ahí también un poco el tema de medium. No solamente somos mediums, medios o canales o puentes de espíritus, también lo somos de personas, incluso de emociones. Podemos canalizar una emoción, que canalizar es algo que muchas veces se entiende como algo fuera de la mediunidad. Mediunidad solo para muertos, canalización para otras cosas, pero la canalización es un tipo de mediunidad también. Pero bueno, que me voy mucho por otros lares. Perdóname que me disperso un poco en ese sentido. Bueno, como iba diciendo, cuando nosotros percibimos el ambiente con ese aura que nos rodea, de alguna manera nuestro inconsciente sabe lo que hay ahí. Aunque nosotros no sepamos muy bien qué hay ahí, nuestro inconsciente lo sabe perfectamente. Es decir, yo puedo no saber que tengo aquí al lado un ser, un espíritu, lo que sea, ¿no? Porque a lo mejor yo no tengo tan desarrollado, no sé escucharme en ese momento, pero de alguna manera mi cuerpo, mi inconsciente, todo, mi ser en general, me lo va a hacer saber de la mejor manera posible, ya sea con malestar, o puede ser a lo mejor teniendo ese escalofrío, o puede ser sintiéndome, como he dicho antes, mal, puede ser que de repente me vengan pensamientos extraños, que me quiera ir de ahí, que me falte el aire, que me entre un poco de ansiedad incluso. Esto no quiere decir que cada vez que tenga ansiedad significa que tengo un espíritu al lado, ¿vale? Simplemente son sensaciones generales que estoy contando, pero que cada persona es un mundo. Y pueden ser tanto positivas como negativas. El tema es que a mí de alguna manera me lo van a hacer saber, me lo va a hacer mi cuerpo saber. Si yo empiezo a empezar a traducir esas sensaciones en mi manera de entenderlo, que puede ser a lo mejor símbolos, pueden ser imágenes, puedo ser un medium más físico y a lo mejor traducirlo a texto o a dibujo, que esos mismos textos o dibujos te pueden venir a la mente o te pueden venir a través de tu propio cuerpo. Depende también qué tipo de cosa en tu cuerpo o en tu ser vayas a utilizar como catalizador, como manera de bajar esa información, ¿no? De traer esa información aquí. Entonces, cuando yo conecto con eso, pues de alguna manera lo empiezo a saber, lo empiezo a conocer. Y esto es súper importante, que entendamos que todos ya somos mediums, que todos ya estamos sintiendo eso que está ahí en el ambiente. Os propongo, de hecho, que la próxima vez que entréis en un lugar que normalmente no sea vuestra casa, un supermercado, una iglesia, un lugar de este tipo, que antes de entrar analicéis vuestro cuerpo y ahí digáis, bueno, ¿cómo me siento yo ahora mismo? Bueno, pues me siento ligero, me siento en este momento bien, agradable, cómodo, estoy en paz y siento que mi cuerpo, pues bueno, no tengo ninguna dolencia, no me duele ahora mismo ni la espalda ni el cuello, me siento bien. Y cuando yo entro, ¿qué es lo que cambia?
Eso es básicamente cómo vas a notar la energía del ambiente. Si de repente cambia que mi postura empieza a cambiar y me encorvo, o me empiezo a cerrar, o me empieza a doler, como digo, la nuca, la cabeza, o me empiezo a sentir agobiado. Al final es la energía del ambiente o los seres que puedan habitar en ese ambiente. Y hablando un poquito de seres, vamos a hablar un poco del tema, bueno, pues al final de los fallecidos, de los dioses, que creo que también es un tema bastante interesante, y si sobra podemos hablar de algunos otros seres un poco extraños, ¿no? Diferentes a ellos. Bueno, para mí los muertos, las personas fallecidas, yo no los suelo llamar muertos, los suelo llamar desencarnados, porque ya no están encarnados. Para mí es diferente la palabra desencarnado a un ser querido. Un ser querido para mí es cuando un desencarnado ha pasado, ha hecho ese proceso de pasar a la luz. Y creo que este tema es muy interesante y que a mucha gente le puede llamar la atención de cómo es ese proceso de pasar a la luz, qué es la luz y todo esto. Y realmente ojalá tuviera tiempo de hablar solo de ello. Voy a intentar daros como algunas cosillas que me parecen interesantes y que, bueno, bajo mi punto de vista y de mi investigación, yo las creo así, ¿no? Para mí, cuando una persona fallece, depende mucho de cómo sea la muerte, de cuál sea su proceso espiritual, de cuál sea su nivel de conciencia, de qué concepción tenga de lo que cree que va a pasar. Esto para mí es muy importante. Eso es el que va a determinar un poco qué va a ocurrir en el momento del fallecimiento de una persona. Básicamente lo digo porque si yo creo que al morir existe un infierno, hay personas que van a lo que se llama, lo que yo llamo el limbo al menos, ¿no? Tu limbo personal, que es como tu cielo, tu infierno o tu purgatorio o tu vacío. Si yo creo que a lo mejor no existe nada y que existe solo la nada, puedo creerlo tan fuertemente que hay un lugar en el plano astral que es esa nada, es como una especie de reino, vamos a llamarlo así, como un reino astral, en el cual existe una ilusión de lo que tú crees que es lo que viene después y te quedas ahí atrapado por muchísimo tiempo, ¿vale? Eso es para quien crea, como digo, en unos lugares muy firmemente. Aunque crean, hay algunas personas que no van ahí, simplemente se quedan en el astral, ven a las personas que le rodean, a su familia, a los demás, le intentan hablar y ven que no les contestan y que de hecho se frustran muchísimo porque es como muchas veces cuando hablas con ellos te dicen, es que le hablo a mi mujer, le hablo a tal, le hablo a cual y no me contesta nadie y se enfadan, obviamente, ¿no? Y es completamente comprensible. No entienden qué está pasando. No son conscientes de que están muertos, no son conscientes de lo que ha pasado muchas veces. En algunas ocasiones sí, pero de manera normal y general suele ser así, ¿vale? Al menos, como digo, bajo mi experiencia. Los niños, por ejemplo, sí que suelen no darse cuenta casi nunca que han fallecido. Es bastante fuerte que te lo encuentras jugando literalmente o haciendo cualquier cosa y no entienden nada de lo que ha pasado, ¿no? En ese sentido. Pero como digo, depende mucho de cómo una persona haya fallecido. Por ejemplo, cuando es una muerte natural, una persona que ya muere literalmente de vieja o de viejo y que pues es una muerte completamente natural o incluso por una enfermedad muy larga, a veces semanas, incluso meses antes, ya su alma va saliendo del cuerpo de vez en cuando y te va contando a veces, seguro que habéis escuchado la mítica frase de mi madre ha venido a verme, mi padre ha venido a verme, o mi abuela o mi abuelo, o quien sea, ¿no? Un familiar que ya había fallecido hace tiempo. Y eso es un indicativo de que ya su alma está mitad en su cuerpo, mitad fuera. Entonces, cuando muere, suele ser un proceso muy normal, o sea, casi que va directo a la luz, porque suele ser un proceso de aceptación, es un proceso muy natural, muy liviano, muy bueno. Pero como digo, hay veces que eso no ocurre así, que es de repente un accidente repentino y la persona está en un completo estado de shock. Y para mí, aquí me meten en un tema un poco controversial, pero es que si no, no sería yo, viene un tema que para mí es muy importante. Para mí hay una distinción clara entre lo que es el alma y lo que es el espíritu. Para mí el espíritu de una persona viene a ser quién eres aquí, en este plano, en la tierra. Yo en este caso, el Odín, tengo una personalidad, tengo un carácter, tengo una forma de verme y eso es mi espíritu, eso es mi personalidad, lo que me veis, como me conocéis, mis recuerdos, mis vivencias, mis emociones. Y cuando yo fallezco, cuando yo muero, yo me desprendo de mi cuerpo físico, mi espíritu se desprende de mi cuerpo físico y queda esa energía en el astral. Pero el alma para mí es otra cosa diferente. Para mí el alma es como si fuera una especie de chispa divina que habita dentro de mí y que me permite, y esto para mí es la clave, me permite evolucionar.
¿Y por qué digo que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes? Lo digo porque cuando me he dado cuenta que al hablar con los espíritus siempre es la misma historia, es como que están en un bucle y no son capaces de salir por sí mismos. Y poneros por un momento en el caso de que de repente os levantáis un día, ahora mismo, y no os contesta nadie, no os habla nadie, y pasan los días y los días, incluso años, y ves que incluso la gente no envejece. Creo que incluso la persona menos sutil en este sentido sería capaz de darse cuenta que algo raro ha pasado como mínimo, ¿no? Y que ha muerto. Entonces, ¿por qué no se dan cuenta ellos de que han muerto? Algunos se dan cuenta, ¿vale? Pero como digo, es porque han muerto ya con un estado de conciencia bastante prometedor como para más o menos saber qué está pasando. Pero es por esto, porque el espíritu ya no es capaz de evolucionar. Por eso normalmente, a no ser, como digo, que tenga las ideas muy claras, pueda trascender. Por eso necesita de un medium o de algo, de alguien, de un ser querido, de un guía, de un maestro, de un medium, de quien sea, para poder terminar como de trascender, de ir a ese otro lado. Si no, si tuviera su propia alma, sería capaz de trascender, de evolucionar, de aprender, de continuar. Y no me entendáis mal, sí que pueden aprender, pero aprenden gracias a que hay alguien que ayuda con ese tránsito, con ese paso, alguien o algo, ¿vale? No siempre somos nosotros. Como digo, hay muchas maneras de trascender. Entonces, para mí eso es el espíritu, la parte que conocemos aquí en vida, pero el alma no tiene una personalidad. El alma es la que viene a experimentar, a recoger esas vivencias y luego se va. De hecho, para mí hay incluso diferentes graduaciones del alma. Está el alma inferior, que es la que vive y la que habita en nuestro cuerpo y nos ayuda, por ejemplo, con nuestros instintos, con aquello que, esos impulsos que sentimos que nos dicen tira para aquí, tira para allá, haz esto, haz lo otro. La intuición incluso, para mí diría que viene de este lugar. Y ese alma inferior está conectada con el alma superior, que es lo que normalmente conocemos como el yo superior. Lo que pasa es que, como digo, cada autor, cada persona, cada lugar, pues le da un nombre diferente y tiene un poco una manera diferente de verlo. Y al final yo estoy dando el resultado de mis investigaciones y de mi manera de verlo. O sea, que tomad de esto si os resuena y si queréis, ¿de acuerdo? No quiero imponer aquí la realidad a nadie. Bueno, eso con respecto, así como muy brevemente, con respecto al tema de los fallecidos. Pero luego estarían pues otros seres que son seres que habitan en diferentes dimensiones. He hablado antes del plano astral y creo que es importante más o menos definir qué es ese plano astral. El plano astral para mí es la cuarta dimensión, la 4D. También se habla mucho de que estamos ya en 4, en quinta D, pero bueno, no me voy a meter de momento ahí. Pero sí que creo que es importante que entendamos que nosotros vivimos en un plano 3D, al menos físicamente, tenemos tres dimensiones hasta donde yo conozco, y espiritualmente podemos acceder a muchas otras, ¿no? La cuarta, la quinta, la sexta, etcétera, etcétera. Según el autor, diferentes dimensiones de nuevo. El tema es que en esas diferentes dimensiones habitan diferentes seres, como si nosotros habitamos aquí en la 3D y viene un ser desde la segunda dimensión a vernos a nosotros y nos dicen, bueno, pero ¿qué es la profundidad? Un ser de dos dimensiones que vive en plano no tiene una concepción de la profundidad, no entiende qué es la profundidad. Entonces nosotros lo podemos sacar de ahí. De hecho, hay un vídeo en YouTube muy interesante que creo que se llama Flatland, o sea, como mundo plano o algo así, que es muy interesante porque explica precisamente esto, ¿no? Si tú sacas a ese ser de la segunda dimensión, y le muestras esa tercera dimensión, de repente es como que tendría un viaje espiritual y estaría entendiendo algo que no es capaz de explicar a la gente que vive en ese mundo plano, ¿no? Porque no entienden lo que es la profundidad, solo hay ancho y hay largo, pero no hay profundo. Entonces, cuando ha vivido esa experiencia porque lo hemos sacado de la segunda dimensión, cuando vuelve, ¿cómo lo explica? Pues esto es un poco lo que nos pasa a nosotros. Vamos a esas otras dimensiones, nos comunicamos con otros seres, pero no entendemos muy bien cómo explicamos luego eso, ¿no? ¿Cómo traducimos luego eso? Precisamente creo que esto nos pasa a casi todos, que sobre todo cuando nos hablan, creo que es cuando más pasa, cuando hay una comunicación telepática, que nos quedamos un rato como pensando, bueno, ¿y ahora yo cómo cuento esto que acabo de ver o de sentir o lo que sea en mi cabeza, ¿no? Sobre todo yo creo que pasa mucho con las canalizaciones, porque es como más mental todo. Entonces, pues eso, como digo, hay en cuarta dimensión hay unos seres, en quinta otra, en sexta otra, que no voy a entrar como mucho en esa clasificación porque depende de muchas personas. Lo que sí que quiero que entendáis es que los seres de luz y los seres de oscuridad, para mí, yo no los clasificaría ni siquiera en luz y oscuridad. Yo los clasificaría en, si queremos buenos y malos, por llamarlo de alguna manera, yo los clasificaría en servicio con amor
y servicio para uno mismo. Servicio con amor son seres que buscan el mayor bien de todos los involucrados, lo que llamaríamos los seres de luz. Y servicio para uno mismo, como su propio nombre indica, lo que buscan es yo me sirvo a mí mismo y me da igual por quién tenga que pasar para conseguir mi propio beneficio. Y evidentemente no todo es o uno u otro, hay graduaciones infinitas ahí en medio. Y creo que muchas veces hemos catalogado de buenos a algunos seres que no son tan buenos, que nos han contado muy rápidamente que los ángeles, los arcángeles son súper buenos y que los demonios son los malos. No estoy diciendo que sea así, pero tampoco estoy diciendo que sea la inversa. Como se suele decir en la historia, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿eh? Que esto es súper importante. Y estos seres, en según qué dimensión están, tienen diferente capacidad, por decirlo de alguna manera, de ver qué ocurre en nuestro mundo, qué ocurre a nuestro alrededor. Por ejemplo, un ser de cuarta dimensión podría ser, como un ejemplo rápido, un guía o un maestro, aunque los guías y los maestros, algunos, muchos de ellos están ya en quinta dimensión tranquilamente, ¿no? Al menos, como digo, bajo mi paradigma. Pero también hay una diferenciación para mí entre guía y maestro, pero como digo, no voy a entrar ahí. Simplemente quedaros con que los que están en cuarta te pueden dar como mensajes un poquito más cercanos a ti, porque al final su dimensión está más cercana a ti, su vibración está más cercana a ti, con lo cual su pensamiento, que no dejan de tener un pensamiento, no dejan de tener una forma de hablar, de pensar, unos paradigmas también, que creemos que a partir de la cuarta dimensión todo es súper libre y súper sin fronteras y tal, pero siguen teniendo su propio, no ego, porque creo que no es la palabra, pero sí su forma y su manera de ver la vida. Y por eso a mí la comunicación con los maestros y los guías me gusta si voy a hablar con ellos, pero no me gusta, por ejemplo, en el caso de los registros acásicos, no me gusta porque pienso que utilizar una cadena de seres para que accedan a mis registros acásicos considero que no es fiel al mensaje que los registros acásicos me están dando, porque al final es como un poco como jugar al juego del telefonillo roto, ¿no? Es como si, bueno, dile a tu ser querido que le diga a tu guía, que le diga a tu maestro, que le diga a Elodín, que no sé qué. Es como cada uno le va a dar su tinte, su forma, y creemos que, como digo, que lo espiritual es todo limpio a partir de cuarta dimensión para arriba, pero al final no deja de haber ahí cosas, sus pensamientos, su manera de ver la vida y por donde cada uno te quiere llevar. Y esto, para mí, como digo, es mi día a día, es mi clave en lo que yo me suelo basar, ¿no? A nivel de cuando hago una práctica. Entonces, hablando del tema de los registros acásicos, para mí los registros no dejan de ser algo que... Los registros acásicos, para quien no lo conozca, es como una gran biblioteca de información donde está la información de todo lo que ocurrió, ocurre y ocurrirá. Lo que pasa es que no son una biblioteca que están flotando por en mitad del espacio. Realmente akáshico, la palabra akáshico viene de akasha y akasha es éter, energía, básicamente, energía espiritual. Esa energía espiritual está dentro de mí, está fuera de mí, me rodea, está en todas las dimensiones. Entonces a mí no me hace falta ni ninguna iniciación, ni me hace falta nada más que saber sintonizar y escuchar esa energía. Cuando yo entiendo esto, entiendo que puedo acceder a los registros sin ningún tipo de cadena de, como digo, de custodio, de cadena de información. Ni mis maestros, ni mis guías, ni nada. Porque no es algo que está lejano a mí en una dimensión muy elevada. Es algo que está en todas las dimensiones. Es algo que es como aprender a escuchar el vacío, aprender a escuchar esa nada, que es lo que hay cuando llegas a un punto como muy profundo, ¿no? De comprensión. Pero bueno, que me pongo muy metafísico y filosófico. Tampoco quiero irme mucho, quiero como intentar daros muchas pautas de muchas cosas, ¿no? Entonces, como iba diciendo, estos seres tienen cada uno su punto de vista y los seres que llamamos normalmente oscuros también tienen su punto de vista. De hecho, una manera que tengo al menos yo de verlo es que a cada ser de luz, entre comillas, porque ya sabéis que mi comprensión y mi idea de luz no es quizá la más típica, por cada ser de luz hay una contraparte de oscuridad, que no es igual, no es oscuridad realmente. Para mí, la clave de la palabra es sombra. La sombra no es oscuridad. Me explico. Si yo tengo una bombilla, la bombilla ilumina hacia abajo luz, ¿vale? Y yo puedo poner mi mano en ese haz de luz y mi mano va a proyectar una sombra. Según si yo tengo mi mano más abajo o más cerca de la bombilla, va a proyectar más sombra o menos sombra. Pues es un poco lo que ocurre a nivel espiritual. Cuando un ser está en dimensiones más elevadas, digamos que proyecta
o tiene una parte también de sombra que no oscuridad, importante, bastante grande. ¿Por qué digo que no es oscuridad? Porque yo considero que en este mundo que vivimos, en este universo que vivimos, no vivimos en un universo que sea realmente dual, que esto se habla mucho, ¿no? Yo no creo que haya una luz y una oscuridad y que haya una lucha de uno con el otro. Yo creo que vivimos en un universo de luz y que lo que hay es diferentes graduaciones de lo mismo. Es decir, cuando nos vamos a menos luz, me encuentro con lo que llamaríamos más oscuridad, pero no hay una oscuridad absoluta que sea la contraposición, lo contrario a la luz, ¿vale? Esto creo que es importante entenderlo. Hay una luz absoluta, pero no hay una oscuridad absoluta. ¿Por qué? Esto se ve en todos los mitos. Siempre gana la luz, básicamente. ¿Por qué gana siempre la luz? Porque lo que sale de oscuridad no es una contraposición exacta de la luz. Para ponerlo con palabras cristianas que todo el mundo conocemos, ese Dios cristiano, su contrario Satanás barra Lucifer, por llamarlo de alguna manera, no es Dios, no es un anti-Dios, por así decirlo, es un arcángel. O sea que está al mismo nivel que un arcángel, que es un ser de luz. Al final, el ángel caído no deja de ser una contraposición en todo caso de un arcángel, pero no de Dios. Entonces, en prácticamente, bueno, pues creo que en ninguna cultura, al menos que yo conozca, o que se me venga a la cabeza rápidamente, hay una contraposición pura de esa oscuridad. Sí que creo que existe esa oscuridad pura y dura, pero no en este universo. Existiría, metafísicamente hablando, en lo que yo llamo el antiverso, ¿no? Que es un universo contrario al nuestro. Pero bueno, eso ya es meterme, como digo, en camisa de once varas y no es el momento. Pero para mí es muy importante que entendamos esto, porque así creo que empezamos ya a desmitificar un poquito que esos seres de oscuridad no son tan oscuros y tan negros, sino que son sombra. ¿Y qué es la sombra? La sombra es aquello que tenemos nosotros dentro de nosotros que no aceptamos, que ocultamos y que no queremos ver o mostrar al mundo. Y esto lo tenemos todo el mundo. Siempre queremos mostrar nuestra parte buena, positiva. Pues mira, yo me considero elocuente, o yo tengo mucha autoestima, o yo me considero tal, o me considero cual. Nadie quiere mostrar sus inseguridades, sus traumas, sus miedos, sus momentos en los que flaquea y se siente que no pertenece ni siquiera a este mundo. Todo eso está dentro de nosotros y mucho más, y hay que aprender a reconocerlo. Y los expertos, los seres expertos en eso, no son los de luz, son los de oscuridad, los de sombra, porque conocen la sombra, trabajan con la sombra, trabajan con esa parte interior que normalmente te dicen, hoy en día la New Age te dicen mucho, no, no, eso no lo mire, tú fíjate en la luz, en los seres que vibran en amor y todo amor y luz y paz, ¿no? Y, ok, genial para quien le encante eso, pero creo que también es importante no tapar toda la parte oscura y decir, bueno, esto no existe o esto es malo y no se toca y ni siquiera nos lo tratamos como de comprender, porque creo que hay mucha incomprensión con estos seres, porque es como, bueno, son malos y yo sé que son malos y que me pueden engañar de alguna manera, así que mejor no los toco mucho, no los voy a intentar ni comprender. Pero cuando empiezas a quitar esas caretas, esas formas que te ha dado la sociedad, que te ha dado la cultura, que te ha dado la religión y sobre todo las películas de ellos, empiezas a ver que realmente antiguamente eran una deidad más. Antiguamente eran un ser más que de hecho ayudaban a los otros. Por ejemplo, la palabra demonio viene de daemon, que básicamente es como un ser intermediario entre los dioses y los humanos. Bueno, entre muchas otras definiciones, ¿no? Porque daemon tiene muchísimas definiciones. Entonces, ¿de dónde surge todo esto realmente? Si te pones a buscar un poco eso, te das cuenta de que es muy diferente. Y esta última clasificación de seres, como digo, un poquito más raros, para mí son los extraterrestres. No me gusta hablar mucho de ellos porque no he tenido muy buenas experiencias con ellos, pero nada buenas. De hecho, creo que son bastante complejos de tratar y creo que son muy, muy listos y muy engañosos. Para mí estos son los verdaderos demonios en ese sentido, ¿no? Hay muy buenos y de hecho he tenido muy buenas experiencias con ellos, pero también las he tenido muy malas. Entonces creo que hay que tener especial cuidado con ellos porque es muy fácil engañar a un medium. Y creo que esta es la parte más de advertencia que me gustaría darle a todo el mundo. Si os gusta la mediunidad, buscar, investigar, practicar, no tengáis miedo en ese sentido, pero siempre aprender a protegeros, porque el engaño es súper fácil. Engañarte con una forma en el plano astral, en el plano energético, es
Así de sencillo, o sea, es tan fácil como que ellos piensan que tienen otra forma y tienen otra forma. Yo a mis alumnos, en la parte de los viajes astrales precisamente, les enseño a cambiar de forma en el astral. Es que es muy sencillo. Nosotros podemos hacerlo. No lo van a poder hacer unos seres que saben muchísimo más que nosotros, que están en otras dimensiones y que llevan muchísimo más recorrido que nosotros. Pues claro que pueden. Y pueden cambiar la forma, pueden cambiar las sensaciones, pueden cambiar muchas cosas. Entonces, no hay un método infalible para saber que no te estén engañando. Pero desde luego, mientras más conozcas, mayor conocimiento y capacidad crítica, que aquí quiero que viene la clave, vas a tener para saber discernir entre una cosa y otra. Y que en el momento juegues al juego de, bueno, pues voy a lanzar más ruedo y voy a ver qué es un poco lo que me están contando, pero que cuando termines eso, pongas en juicio todo lo que te han dicho. Que creo que hay veces que tenemos como en muy alta estima a nuestros maestros, nuestros guías y creemos que no nos van a engañar o que simple, porque obviamente nuestros maestros y nuestros guías no nos van a engañar, pero puede que no sean ellos y que haya otro ser que nos puedan estar engañando. Y no creáis que vuestros maestros y vuestros guías, porque sí, por amor al arte, van a protegeros, porque existe una cosa llamada, y creo que con esto voy a ir terminando, libre albedrío. El libre albedrío, básicamente, lo que define es que si tú no pides algo explícitamente o está implícito en lo que te ocurre, no van a intervenir. Y esto creo que es muy importante. Si yo a un ser, como digo, mi guía o maestro, no le digo, oye, dame consejo en esto, ayúdame en esto, protégeme en esto, dame una señal o lo que sea, es que él me tiene que dejar que yo me caiga. Es como un niño que tú le dices 50 veces, te vas a quemar, te vas a quemar, te vas a quemar. Y el niño hasta que no se quema no aprende. Es que por algo tiene libre albedrío. Como se suele decir, nadie aprende por cabeza ajena. Y tienen que dejarnos que nos caigamos, que no hagamos lo que venimos a hacer en la tierra, que hagamos lo que nos dé la gana, porque al final lo que venimos aquí es a experimentar, a vivir, a crecer, a aprender. Y tenemos un montón de versiones de nosotros mismos que cada uno va a hacer una cosa diferente. Entonces, estos seres creo que son, como digo, es muy fácil que nos engañen. Por eso el aprender a protegernos, conocerlos y cómo más o menos trabajan y juegan es muy bueno para que cada vez te engañen menos. Y que nos demos cuenta sobre todo, y esto lo digo por propia experiencia, sobre todo cuando empecé en este mundo espiritual, que nos demos cuenta de que a veces nos podemos volar. Volar es cuando no estamos enraizados en tierra y empezamos a ver espíritus todo el tiempo, seres todo el tiempo, mensajes todo el tiempo y estamos como en una especie de visión, una especie de escenario, como que empezamos a ver el mundo de una manera muy clara y todo lo que nos dicen los espíritus nos cuadran clarísimamente. Y es que me cuadra porque me ha dicho esto y he visto esta señal y me cuadra porque he visto esto y me han dicho lo que sea. Vale, pero tráelo a tierra. Todos esos mensajes que te han dicho de que hay una guerra intergaláctica de la luz y la oscuridad, aquí y ahora, ¿a ti te está afectando? ¿O estás viviendo esta ansiedad porque te están contando que hay una guerra intergaláctica entre no sé qué? Me estoy poniendo un ejemplo simplemente, ¿vale? Creo que a veces nos dejamos llevar demasiado por esos mensajes y que ahí es donde tenemos que ser críticos y que tenemos que empezar a ver, como digo, unas cosas y otras de manera un poquito más separada. Entonces, para resumir y para cerrar, que todos somos mediums, que os invito a todo el mundo que aprendáis en este contexto espiritual y tal, pero sobre todo que antes aprendáis a protegeros, que aprendáis a manejar las energías y que eso también es mediunidad, que mediunidad no solamente es conectar con un espíritu o con otro, con un ser o con el otro, que manejar tu propia energía es mediunidad, que entender la energía del que está enfrente es mediunidad y que al final aplicar todo esto y poner barreras, poner, ¿cómo se dice esta palabra? Poner límites en tu vida, no me salía, poner límites en tu vida es parte de la mediunidad. Porque al final, como es adentro, es afuera. Y para los medium yo creo que esto se aplica al 2000%. Como el medium está por dentro, está su mundo por fuera. Y eso se va a ver también en los seres que te vienen, en los seres que se acercan a ti de manera natural. Y con eso cierro. Espero que os haya gustado y poco más.